Buenas noches, bienvenidos a Habla del Pueblo. Tenemos hoy un programa que esperamos sea de mucha ayuda en esta época electoral, porque vamos a tocar dos temas que deberían estar en el debate, pero que sin embargo están pasando desapercibidos por el electorado. Nosotros desde el canal pensamos que es importante que tratemos de generar este tipo de mesas de diálogo, mesas de debate, mesas de análisis a lo que está ocurriendo con estas agrupaciones políticas que están corriendo ahora en segunda vuelta. Hemos preparado dos temas. El primero será si es que es posible que las agrupaciones Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio logren institucionalizarse como partidos políticos, y el segundo, que tiene que ver con algo que está pasando en Brasil, lo que le sucedió a la presidenta Dilma Rousseff y lo que significa la izquierda para Latinoamérica. ¿Es un mito, es una realidad? ¿En qué está la izquierda latinoamericana? De estos dos temas vamos a conversar con dos paneles que están compuestos por notables especialistas. Antes de eso, para entrar en escena a nuestro primer tema, los voy a dejar con el informe que ha preparado Juan José del Castillo. Soy Harold Alba, así empieza Habla el Pueblo. Candidatos que pasaron a la segunda vuelta son caudillos que conducen organizaciones políticas personalistas y no tendrían respeto por la democracia interna de sus partidos. Partidos hechos a la medida. El 5 de junio, los peruanos tendremos que elegir entre dos candidatos cuyas prácticas políticas están basadas en el culto a la personalidad, que evidencian la falta de democracia interna y que no permiten la institucionalidad de estos partidos. Para esto solo basta con mirar los logotipos que los caracterizan. Peruanos por el Cambio tiene este logotipo, que convenientemente coincide con las iniciales de su candidato, Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, el partido fue hecho a la medida del candidato, y si es que este falta, no habría partido. Es decir, no hay posibilidad de recambio generacional, porque el partido está ligado absolutamente a su candidato. En el fujimorismo, el asunto es mucho más grave, ya que desde sus inicios cambiaron el logotipo cada vez que habían elecciones para adecuarse a las circunstancias del momento, siempre en torno a la figura del hoy preso Fujimori. Ahora que la candidata es Keiko Fujimori, el símbolo de ese partido es la K, que sin embargo también podría aplicarse en el futuro al nombre de Kenji, ya que, como se sabe, el hijo del exdictador ha manifestado su interés en ser candidato en el 2021, con lo que ya no estaríamos hablando de un partido de débil democracia, sino de una dinastía enquistada en el poder. Muchos electores ven con preocupación este hecho, ya que un país libre de corrupción requiere de partidos democráticos. Buenas noches, ya estamos con nuestro primer panel en Habla el Pueblo para tocar el primer tema, que tiene que ver si es que es posible que estas agrupaciones como Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular de Keiko Fujimori logren constituirse como partidos políticos. Esta mañana el historiador Hugo Neira lanzó una hipótesis, bueno, él lo aseveró en realidad, diciendo de que los únicos partidos en el siglo XX que han existido en el Perú era el Partido Aprista y el Fujimorismo. Nosotros cuestionamos esa apreciación, y para conversar, no tanto sobre el partido o la agrupación fujimorista, sino también por Peruanos por el Cambio, vamos a conversar con el primer panel que me acompaña esta noche. Carlos Treyes, que es catedrático y analista político; Ángel Delgado, es regidor metropolitano, fundador del Foro Democrático, constitucionalista; y Paul Loren, filósofo y teórico político. Señores, buenas noches. ¿Qué tal? Carlos, ¿en qué medida tú crees que por la permanencia, dicen algunos, del fujimorismo como agrupación o como tendencia, o Peruanos por el Cambio, por la persistencia de Pedro Pablo en pretender una consolidación política, puedan constituirse como agrupaciones realmente partidarias? Yo supongo que desde una perspectiva de los partidos de masa, que es la vieja manera, con una narrativa muy estable, que no cambia, es difícil llamarlos partidos políticos, ¿no? Pero desde una concepción más contemporánea, que es un poco lo que está pasando con los partidos políticos, que algunos autores le llaman partidos cartel, ¿no? Tecnocracias muy reducidas, muy activas,
bases reducidas. Nosotros comparamos, por ejemplo, Acción Popular, el APRA, el PPC, incluso el Partido Nacionalista, tienen alrededor de 200.000 militantes, no todos activos. En cambio, Frente Amplio, PPK y el Fujimorismo tienen entre 3.000 y 7.000 militantes. Yo creo que son de la nueva concepción, ¿de acuerdo? Ahora, yo tengo la sensación de que el Fujimorismo tiene hace 30 años un voto relativamente estable, hace 20 años un voto relativamente estable, tiene cierto despliegue territorial, ganó 2 gobiernos regionales, ¿no? Me parece que, entendido de esta nueva manera, sí están avanzando. Me parece que el partido de PPK también tiene alguna de estas cosas, pero ha empezado un poco más tarde también. Es una cosa bastante más reciente. Pero lo que es evidente es que no dejan de ser meramente agrupaciones. No hay ideología ni en uno ni en el otro. Hay una narrativa mucho más ligera y mucho más pragmática y mucho más adaptativa. Pero, por ejemplo, en el Fujimorismo sí los unen algunas sensaciones, ¿no? La sensación de que el padre está injustamente preso, la sensación de que con el 5 de abril se derrotó al terrorismo. Hay una suerte de solidaridad ahí que los cohesiona, ¿no? ¿Y eso es suficiente, Ángel? No, definitivamente. Yo quiero seguir en la línea de lo que ha señalado, en el sentido de que hay una épica, hay una tradición con la cual podemos disentir, pero que sin embargo genera valores, genera adhesiones, genera una suerte de simbología a la cual uno puede asimilarse y eso da cohesión a la organización. Es verdad que el partido fujimorista, si se puede hablar así, al poner un apellido estamos haciendo un énfasis especial en el caudillo, ¿no? Y eso es una cosa inobjetable. El reto será si esta experiencia, sobre todo en estos años, podrá dar el tránsito de una estructura de caudillos limitada en militantes, como bien tú lo has dicho, Carlos, a otra estructura orgánica que efectivamente tenga instancias de gobierno propio que le permita reciclar un sentimiento de la población, un sector de la población y traducirlo en políticas concretas, que es la labor esencial de todo partido político, mediar entre la población y las instancias del poder, traduciendo estos intereses al plano propiamente político. Claro. Ahora, Hugo Neira, Paul, ha dicho que, por ejemplo, la oligarquía que representaba a los antiapristas, ahora se han trasladado a los antifujimoristas, digamos, ¿no? O sea, sí, bastante exagerado eso. ¿Cómo es eso? Bastante exagerado esto. A ver, yo quiero entender a Neira, que conozco algo y he trabajado con él y trabajó sus libros, que es más importante, ¿no? Él tiene una fascinación por el absolutismo, lo ha confesado siempre, ¿no? Él es un absolutista, es decir, cuando él elogia al fujimorismo es por la posibilidad no solo de una trayectoria que puede armar, ¿no?, toda una historia y desembocar en un partido, sino que ahora que está cerca de tener un poder real con una cantidad considerable de representantes en el Congreso y poder ganar la presidencia de la República, eso me imagino que a él le fascina. El pueblo y el rey. Porque, claro, o sea, un rey, una fe, una ley, ¿no? O sea, ese es absolutismo puro. Pero esa misma lógica lo aplicó Neira en su propia biografía hace 40 años cuando apoyó a Velasco, por ejemplo. O sea, claro, es el mismo esquema. Y en ese sentido, Hugo no ha cambiado. Claro, ya no es marxista, ¿no? Ahora está en otra corriente. Capitalista, dice. ¿No? Y esto, claro, el capitalismo de Estado, que eso es discutible. Bueno, pero está en el quinto capitalismo. Un rollo esto que también es totalmente discutible, ¿no? Capitalismo es capitalismo y Estado va por otra vereda, ¿no? Pero eso a él le fascina. Entonces de ahí viene esa visión que él tiene, que para mí también me suena exagerada. Ahora comparto la idea que se ha lanzado aquí, ¿no? Esto con Carlos, que es básicamente esta historia, ¿no?, vital de un partido, ¿no?, que empieza a vivir, ¿no? Eso le pasó al APRA, pero se demoró más por los golpes de Estado, por las diferentes negativas de que el APRA pueda... persecución. Sí, y además... el APRA también no fueron santos, hizo su propia... Claro, ¿no? Entonces, el fujimorismo, lo interesante, y no solo el fujimorismo, está disfrutando algo que siempre le costó mucho aceptar, que es la transición democrática. Claro. ¿No? Ahora, sí, en el caso del APRA hay que recordar el peso casi mesiánico de Ayel Latorre. Claro. Sin Ayel Latorre, el APRA sería otra cosa completamente distinta. Lo que nosotros rescatamos del APRA como organización es el aparato que se forma en los años de la clandestinidad. El partido que tiene que sobrevivir en la época de las catacumbas, de las persecuciones, y por esa razón entonces se ve obligado a tener una estructura casi militar de cuadros basado en las organizaciones que estaban de moda en Europa,
básicamente el fascismo y el propio comunismo, comunismo, que a nivel orgánico le da esa estructura capaz de penetrar en el seno de las masas y de ahí, de modo casi secreto, dirigirlas hacia determinados objetivos. Claro. Por eso es que nosotros en el APRA siempre relevamos, ¿no?, el aparato y la fuerza organizativa La de esta organización que tiene esta explicación histórica que he señalado. Pero sin embargo, a pesar de todo eso que tú señalas, el APRA demostró que seguía siendo un partido caudillista, que ayer fue a ir a Torre y durante los últimos años Así es. lo tuvieron a García. No ha logrado librarse de ese ¿no?, estigma, de ese por estigma. decir así. Ahora, Carlos, retornando a esto del caudillismo, ¿tú crees que, por ejemplo, no, o sea, para hablar de institucionalidad, tanto en Peruanos por el Cambio como el partido de Fujimori, con Keiko como caudillo, ¿no?, y con Kenji de repente como posible caudillo también, Sí. y Pedro Pablo como único, digamos, líder, ¿tú crees que se pueda romper eso como para poder llegar a otro tipo de política en que haya partidos más fuertes, más sólidos? Es el reto, y ¿no? más Es el democráticos. reto. No lo veo tan claro. Sinceramente yo creo que el fujimorismo sin los fujimoris se desvanece y PPK también, ¿no? Peruanos por el Cambio sin PPK también medio que se desvanece. Salvo que este es un evento en el que los partidos se hacen fuertes, la eventualidad de pasar por el gobierno. Ya. Cuando los partidos pasan por el gobierno, se fortalecen. Sí, ¿no? pero hay Está una la cosa que yo experiencia. quiero O se decir. debilita. Vamos a analizar el fujimorismo un poco más a fondo y decir, claro, Ok. el ser caudillo implica tener determinadas condiciones, una capacidad carismática para seguir a Max Weber, que justamente le permite tener una conexión espectacular con las masas. Eso lo tuvo sin duda Alberto Fujimori, Sin duda. pero Keiko lo tiene en grado mucho menor. Sí. Por eso es que ella, en alguna medida, para suplir esa deficiencia, tiene que armar y apostar por una suerte cómo- de organización. y cómo Y en el caso de, justificas- y cómo y en el ca- justificas y en el eso? caso de Esa es una de buena Kenji, pregunta. ya eso es una caricatura. Eso no tiene ninguna posibilidad de estructurarse Para como caudillo. responderte, lo que la plantea es una buena pregunta. Y yo quiero ir, ¿no? Hay un tema, lo escribí hace poco Eduardo Darllant. ¿Cuál es la narrativa del fujimorismo? Conservadurismo, efectivamente ese caudillismo, mano dura, seguridad, cierto conservadurismo cultural, están en contra de la unión civil, lo ha planteado en este momento, relaciones clientelares, ¿no? En realidad lo que ellos han demostrado tener más que electores es buscar clientes. O sea, muchos dicen eso, ¿no? Hay Y a partir de eso clientelaje. han un poco construido. Ahora, otro tema Pero también hay populismo. Sí, hay sí. que anotarlo bien. Cuando hay clientelaje hay Es populismo. Está una claro. relación interesante con lo popular que le permite sobrevivir a pesar de la debacle que tiene hace 15 años. ¿no? Está claro, está claro. Ahora, la irrupción de los medios de comunicación hace dos cosas con los partidos. Primero, que ya los partidos pierden el monopolio del filtro entre sociedad civil y Estado, ¿no es cierto? O sea, porque antes la gente iba y reclamaba a los partidos, ahora están los medios de comunicación un poco compitiendo. Incluso ¿no? el poder se lo da el medio. Oye, pero Exacto. eso es un diagnóstico, pero es también la crítica que explica el malestar en la democracia. Es posible, es Porque, posible. porque si nosotros vamos a sustentar, mira, la democracia y ese rol de correa de transmisión en los medios de comunicación, estamos tergiversando el debate democrático Eso, y sí. el sentido de la democracia profunda. Pero ¿Hasta es qué posible punto que también- ¿Hasta qué punto el medio pasa a ser Así un es. operador político Así es. del Pero partido? también es posible que debamos preguntarnos si la democracia contemporánea se puede desprender de los medios de comunicación. No, ¿No es pero cierto? hay Pues que ahí- evitar que la política se vuelva espectáculo y los contenidos mercancía, Pero estamos que es justamente asistiendo lo que hace a una justamente política, los medios de pero Sí, comunicación. estamos sí, asistiendo está bien. a una política del espectáculo. En el caso, por ejemplo, cuando vemos a Kenji Fujimori bailando el baile del caballo o a PPK en el Gran Claro, Show. pero eso es ¿no un cierto? fenómeno no solo peruano, Eso. o sea, eso se da en Claro. todo sitio, o sea, donde hay democracia, ¿no? Y porque está en crisis. O sea, el sistema de Exactamente. representatividad en general, no la democracia en sí, la gente se asume democrática. El sistema y la ciudadanía en también, Europa, Paul, ¿no? en Estados O sea, Unidos, yo creo pero que- siente que sus representantes no Claro, pero no es una- bailan con él, no van a su mismo ritmo. Pero ¿no? es una crisis tanto del sistema político, del sistema de partidos, pero también es una grave crisis de ciudadanía, porque si tuviésemos otro tipo de ciudadanos, simplemente no estarían expectantes a ver en qué programa baila Es que la su misión del candidato. político moderno yo creo que es tan grande que desborda la cuestión inmediata que la gente exige. Entonces, son grandes utopías, Y, ¿no? y es otro tema. ¿La gente exige, Carlos? Yo creo que exige parcialmente. Yo creo que, por un lado, sí podemos seguir mirando bajo los parámetros del siglo XX porque han tenido sus virtudes, pero por otro lado también creo que el siglo XXI nos pone un reto conceptual. Efectivamente, los partidos políticos y los medios de comunicación juntos espectacularizan la cosa. Efectivamente, la ciudadanía no tiene tanta capacidad de crítica y de reacción, pero es posible que esto tenga que ver con la globalización y con el modelo económico Ok. globalizado, ¿no es Mira, cierto? a ver. Vamos a ver lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, si eso se entiende
como crítica y explicación de una situación dada. Pero yo sí mantengo una distancia, una discrepancia, respetuosa, por cierto, si es que empezamos que eso que estamos señalando como decrepitud se vuelve el modelo. O sea, yo no puedo creer que el ideal de política al cual debemos buscar en el siglo XXI sea esa política espectáculo, esos partidos así medios raros a los cuales estamos aquí señalando. No, pero eso es yo parte de creo la crisis, que ¿no? sin, evidentemente, vivir de la nostalgia del pasado, el partido es una organización y la organización significa una cosa concreta que no puede ser vaciada de contenido, porque en consecuencia Claro, pero va a depender mucho del ese lector rol también. fundamental del cual de mediación política pero- tenemos demás es verdad que telefones. compite con otras cosas, pero es fundamental que los partidos sigan teniendo la centralidad si queremos tener una buena democracia. Y yo creo, además, para terminar, que los problemas de la democracia peruana tienen que ver con esta ausencia o con esta debilidad de los partidos para cumplir ese papel. Tenemos llamadas telefónicas, señores. Vamos con nuestras llamadas. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, señor Jaro? ¿Cómo está? Buenas Le noches. habla Sara Mateo, de acá de San Martín de Porres. Sara, ¿cómo está? Buenas noches. Yo lo que quería opinar es de que sobre los dos partidos, para mí esos dos partidos son como una torre de Babel, que va a ser, pero el que más peligroso para mí es Fujimorismo. ¿Por qué? Porque ellos están planeando seguir en dos gobiernos. En cambio, PPK hará un solo gobierno. Y Fujimori, en cambio, los de Fujimorismo, ellos están pensando en gobiernos seguidos como lo hicieron anteriormente. Muchas gracias por tu comunicación, Sara. Alberto Valla dice que es la vocación dinástica. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, le escuchamos. Saluda Raúl González Sandiel. Quería dar una opinión conforme a la pregunta. Yo pienso que no es posible que el partido fujimorista se institucionaliza porque a partir del concepto de institución, que significa fijar ideas, valores, normas, y las ideas fuerzas que tuvo el fujimorismo era basada en la autoridad y en el pragmatismo. Hoy, por la posición que tiene Keiko en virtud de las elecciones, ha cambiado el discurso para ganar a un espacio que todavía no los logra captar, que es tirarse a la izquierda, al centro izquierda, perdón, y por esa variante que ha sufrido, yo creo que le va a costar un poco más fijar sus ideas para crear una ideología. Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí, la escuchamos. Buenas noches. Hola, sí, bueno, sobre la pregunta si tuviera que responder a la pregunta que ustedes están haciendo, creo que sí es posible, pero me apena y me preocupa mucho, porque refleja una crisis política, moral, de representación propia de la banalidad de este tiempo, ¿no? Y sobre todo me apena más en el caso del fujimorismo, porque es una forma moderna y, digamos, solapada de fascismo, me da pena mucho decirlo, al mismo nivel del Movadef, aunque no suene muy duro. Yo estoy muy preocupada porque en esta coyuntura no sé este antagonismo entre Movadef y fujimorismo, no sé qué puede dar. Estoy hablando con gente de izquierda que tiene una actitud un tanto complaciente con el Movadef y creen que eso es producto de la pobreza. Entonces me preocupa que este tipo de posturas se radicalicen, ¿no? Gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, no, buenas noches, la Hola, escuchamos. buenas noches, sí. Doris Torres de Breña, señor. Adelante, Doris. Mire, en primer lugar yo creo de que cuando se habla de esos espectáculos que hacen los políticos, pues tiene que ver con dos cosas, por supuesto. Primero, con la conciencia que tenga acá la ciudadanía de aceptar ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero además la calidad de políticos, y eso demuestra una crisis de la clase política, definitivamente. Porque en vez de estar haciendo tipo de espectáculos, deberían plantear sus salidas económicas frente al problema que tiene el país. Y vemos que al final no tienen ninguna, incluso frente a la sociedad ciudadana, todos los días matan a las personas y no tienen ellos ninguna real salida frente a ese problema que es tan grave para la ciudadanía. Muchas gracias por su comunicación. Una llamada hablaba de la crisis moral y me viene la pregunta, ¿no? Porque frente a este posicionamiento del fujimorismo o de Peruanos por el Cambio, pero si nos trasladamos un poco ya a lo que significó y significa aún el fujimorismo, ¿cómo es posible que la población pase, digamos, por alto
la trayectoria que viene con el fujimorismo? Es que, a ver, yo siempre digo, no, el voto por ellos, ¿no? Esto no es un voto por los crímenes, por la corrupción, ¿no? Es gente que asume que esa candidata le representa algo que ellos buscan, ¿no? ¿Y se olvidan del resto? Y no es que se olviden, sino que ponen en la balanza, como suele suceder, ¿no? Aprendieron a La vida en convivir, general. La vida con general, eso. uno cuando Es va a una adaptativa, tienda, ¿no? o sea, la lógica es la misma, ¿no? Entonces, porque... ¿Y es una a ver, crisis de valores? Puede Podría cambiar ser. tu suerte, ¿no? A ver, pero ¿qué le ofrece lo otro? Que hace que al final terminen eligiendo a esto, que puede ser discutible para muchos. A ver, ¿no? miren cómo hemos evolucionado en la discusión, en el debate, ¿no? Estamos centrándonos en el fujimorismo y viendo sus posibilidades de convertirse en partido moderno, y ahí tenemos opiniones, pero lo hacemos sobre el fujimorismo, e inclusive algunas llamadas telefónicas hablan de peligro, hablan de aproximación, de semejanza con el Movadef, Y con lo el cual fascismo. revela que los elementos de partido, con los problemas que aquí hemos discutido con toda claridad, están mucho más presentes en el fujimorismo, y no hemos dicho nada sobre PPK. Y yo creo que vale la pena hacer una mención, y quiero decirlo muy brevemente. Y si no lo hemos hecho no es por casualidad, porque justamente el agrupamiento de Pedro Pablo Kuczynski es totalmente circunstancial, carece de esa épica, de esa tradición, de esa narrativa de la cual estamos hablando, pero además hemos notado, y hay que aquí decirlo con absoluta claridad, un comportamiento que a mí me alarma. Lo poco de organización e institucional que tenía Peruanos por el Cambio, representado en la figura de su secretario general, Salvador Heresi, Claro, no, lo dejan de lado, ha sido como si no... marginado por invitados allegados al candidato presidencial que hacen tabula rasa, hacen caso omiso a quien ha tenido una labor importante en la fase organizativa, por más pequeña que ésta haya sido. En consecuencia, ahí manifiestamente están dispuestos a zurrarse en toda la institucionalidad y construir un partido de amigos basados en la adhesión, en este caso ni siquiera a un caudillo, sino al candidato presidencial. ¿Qué le falta a Peruanos por el Cambio? ¿Le falta un mito, para usar términos de Mariátegui? Un mito, un narrativo, una épica, como mencionabas, Ángel, pero también le falta una cosa que le falta a todos los partidos, y aquí retomamos un poco lo que conversábamos hace un rato del siglo XX y del siglo XXI. Me parece que antes era posible grandes partidos de masa con calidades ciudadanas, de críticas, porque habían dos elementos. Uno, la gente era más crédula. Había mucha más posibilidad de fe. Hoy día la gente recibe mucha información por todas partes y el mundo se ha vuelto mucho más competitivo. La gente se ha vuelto Y demasiada información desinforma también, ¿eh? También, y la gente se ha vuelto un poco más canalla. Y el otro tema es la permanencia de las ideas. La gente está cambiando permanentemente hoy de preferencia porque tenemos estímulo por todas partes. Entonces, sin fe y sin permanencia, creo que hay que buscar nuevas maneras de entender los partidos políticos, ciertamente funcionales y democráticas, pero nuevas maneras, ¿no? Además que la ¿Quién gente... gana? ¿Gana el más terco? pero apuntando Por ahí, usar un término- esto... A lo que dije. Mira, la gente también ve su historia, la historia de los partidos, ¿no? También. Entonces, no es historia limpia. O sea, seamos honestos. El APRA le costó décadas colocarse hoy en día como partido democrático. O sea, seamos sinceros. Claro, pero nunca ¿no? nadie habló, por ejemplo, de que Calle La Torre haya sido un ladrón, por ejemplo, ¿no? Es que no llegó al poder, ¿no? Pero sus ideas, por ejemplo, provocaron muertos. O sea, eso pasó, ¿no? Pero si hubiera Los sido años catalogado 30. como sendero luminoso. Era revolucionario. Era el sendero en los luminoso de la 30, época. en ¿no? los 30 Era era gente eso, que ¿no? además hacía terrorismo, ponía Claro, bombas, no, por eso asesinaba asesinaron, agentes. En algún Asesinaron momento Alan personas. García le hizo loas a gente, digamos, que era de izquierda extrema, ¿no? El homenaje que se hizo a Lagos No sé si en le los hizo 80, pero por dijo ejemplo, que, ¿no? Ahora, es tenía verdad, una convicción es inmediable. verdad que Tenía se una enfrentaba mística a la religiosa. oligarquía rancia, a una clase despótica, a un ejército subordinado a eso, y en consecuencia la única forma de hacer política en esas condiciones era con las armas. Ahora bien, pero ese es el pasado al cual aquí se señala que hace complicado, pero por supuesto esa es parte de una trayectoria que luego se transforma. Y cuando comparan y al Movadef con el finalmente- Fujimorismo, ¿tú crees ¿Ah? que finalmente, cuando comparan al Movadef con el Fujimorismo, Ahí la comparación la está haciendo por el lado de las estructuras organizativas. ya, pero tú crees O que, sea, pero la tú crees la que vía que finalmente nos ha los llamado- extremos terminan pareciéndose? No, yo creo que ahí está haciendo una analogía en que el fujimorismo tiene un grado de organización similar a Movadef, que siendo antagónica a las posiciones, por cierto, y ahí tampoco no hay que caer en simplificaciones, le preocupa a la persona que nos ha llamado porque puede tener perdurabilidad. O sea, no es tan sencillo aquí creer de que la desaparición de los Fujimori trae consigo borrar una historia que ya tiene 15 años y que ha soportado incluso todo el embate de los últimos tiempos, que ha sido muy fuerte, y sin embargo ha sabido salir de una situación de postración, ahora
15 años después, Paul, con métodos democráticos, Paul, casi alcanzar el Van a poder. ¿Tú lo necesitar ves? líderes de peso para eso. Bueno, vamos ¿Tú a ver, los ves en un eventual futuro como partidos? Es difícil, pero sí es curioso justo lo que señalaba Ángel, lo último. 30 segundos. ¿Cómo ha podido el fujimorismo mantenerse? por Entonces, supuesto. eso indicaría que es muy posible. Claro. ¿no? Ahora, claro, tienen el sello Fujimori, entonces ese será el reto, desprenderse de los Fujimori y tener su propia historia. Complicado. Pero era como el jefe, pero la era pregunta- como el que le jefe. nazca un líder. Pero la Era pregunta- como el jefe en Ahí en la Torre. Pero la pregunta en todo caso sería, o sea, después de Keiko, después de Genji, dentro del Fujimorismo, ¿quién? ¿no? Tendrían que aparecer. ¿Qué te diré que no habita en tu alma? Dijo el poeta, ¿no? Y yo creo que en este momento no se vislumbran líderes de peso en el fujimorismo. Necesitan. Y todos los partidos han tenido sus crisis y sus apogeos cuando les ha Eso se soberanía. pensaba con la muerte de Ahí en la Torre, que era el jefe, acuérdense, era el jefe, el Mesías. Y ahí y el partido se organiza en torno a él. Pero y pues- todos los líderes subordinados a eso, hasta que aparece Alan García. Acción Popular tuvo su declive cuando cayó Fernando Belaúnde también. El líder tiene fuerza, a pesar de un sistema que tiene que ser virtuoso, democrático, cohesivo, ¿no? Señores, muchísimas gracias, Carlos, Ángel, Paul. Nosotros vamos a una pausa y retornamos con nuestro segundo panel. Lucha con firmeza.